Bueno, muchísimas gracias, Paula, por la invitación. Siempre es un placer participar de las actividades que ustedes organizan y, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos todos y todas quienes están participando de este hermoso conversatorio. Voy a compartir pantalla para poder comenzar con la presentación. Creo que ahí ya está compartida, si no, me avisan. Y pensando un poco qué título ponerle a esta presentación en el marco de este ciclo de conversatorios, me pareció que era adecuado plantear como título, un poco como disparador, la desigualdad territorial en el acceso al agua potable y al saneamiento, y un poco poder vincular qué es lo que implica esa desigualdad territorial. Y para poder comenzar a hablar de la desigualdad territorial en el acceso al agua y al saneamiento, rápidamente quería compartir algunos datos oficiales. Según el Registro Nacional de Barrios Populares, RENAVAP, en nuestro país existen más de 5.600 barrios populares en donde habitan aproximadamente 5 millones de personas que no acceden formalmente, su inmensa mayoría, al agua potable y al saneamiento cloacal. Y por supuesto, esa desigualdad territorial en el acceso al agua potable y al saneamiento cloacal tiene un correlato directo, no solo en las condiciones de acceso, porque las condiciones de acceso son condiciones sumamente deficitarias y sumamente precarias, no también tiene un correlato directo en la calidad de agua que consumen aproximadamente 5 millones de habitantes en nuestro país, y por supuesto también tiene un correlato en las condiciones de la continuidad del servicio y de la seguridad con la que se accede fundamentalmente al agua potable. Esa continuidad en el servicio y esa seguridad con la que se accede podemos claramente evidenciarla, por ejemplo, en las bajas presiones. En estos últimos 10 años hemos relevado diferentes barrios populares en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Mendoza y en distintas provincias de nuestro país, y hemos podido constatar no solamente el déficit en la calidad, sino también el enorme déficit en otros indicadores indirectos de la calidad, como son las presiones. Las presiones en general en los barrios populares suelen ser 10 veces menores a las que establecen todos los marcos normativos y regulatorios. Y por supuesto que también, y Fernanda traía algo de esto, esa desigualdad territorial tiene una traducción directa en una enorme injusticia de género. El Observatorio de Género y Políticas Públicas este año publicó un informe denominado Relevamiento sobre las condiciones socioeconómicas y de uso de tiempo de las mujeres y las personas travesti trans en barrios populares. Ese informe tiene resultados que me parece muy importante poder prestarles atención. En primer lugar, el 87% de las mujeres que fueron entrevistadas reconocieron ser responsables del hogar. En segundo lugar, cuando se las consultó respecto a cuáles eran los problemas fundamentales en los barrios en los que habitaban, la mayoría de ellas lo que reconoció es que era prioritario en los barrios garantizar el acceso al agua y también a la energía. Y por otro lado, ese estudio también relevó un dato muy importante que tiene que ver con los usos del tiempo de las mujeres que habitan en los barrios populares, porque el resultado de ese relevamiento mostró que en general las mujeres que habitan en los barrios populares destinan a las tareas no remuneradas, las tareas que denominamos tareas de cuidado, el doble del tiempo que destinan las mujeres que habitan en los aglomerados urbanos que releva el INDEC. En estos últimos años hemos venido relevando mediante distintas metodologías las características de acceso al agua y al saneamiento en distintos barrios populares, y en los últimos relevamientos justamente hemos incluido dimensiones vinculadas al impacto que tiene la falta de agua potable en las tareas de cuidado, incorporando preguntas que tienen que ver, en primer lugar, respecto a cómo afecta la falta de agua potable en la asistencia a la escuela de las niñas y niños, cómo
afecta la falta de agua potable en las tareas de cuidado que se realizan cotidianamente y que fundamentalmente realizan mujeres y diversidades, y si esa falta de agua potable ha quitado o afectado oportunidades de trabajo no remunerado. El diagnóstico realizado por la Mesa Nacional de Barrios Populares hace aproximadamente 5 años atrás no solo ha revelado que en el 85% de los hogares son las mujeres quienes son el sostén de esos hogares, sino que solo el 30% de esas mujeres reciben algún tipo de remuneración por el trabajo que realizan, evidenciando claramente un proceso de feminización de la pobreza que, por supuesto, ¿sí?, se profundiza en estos barrios. Y pensando un poco en cómo poder abordar esta problemática que tiene alcance nacional, hace algunos años empezamos a discutir la necesidad de poder plantearnos un plan nacional de agua y saneamiento para barrios populares, un plan nacional que tuviera no solamente incorporada la perspectiva comunitaria, la perspectiva de género, sino que también tuviera una fuerte perspectiva en términos laborales y en términos productivos. Ese plan que pudimos elaborar era un plan que se desarrollaba de acuerdo a un conjunto de ejes. En primer lugar, poder acordar un diagnóstico respecto a las formas de acceso al agua y al saneamiento en los barrios populares. En segundo lugar, desafiarnos a poder pensar diseños alternativos de infraestructura, y aquí también hemos hecho algunas experiencias ejecutando infraestructura de manera comunitaria en distintos barrios populares, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. En poder además discutir de qué manera podíamos incorporar la mano de obra local en las tareas de llevar adelante este Plan Nacional de Agua y Saneamiento, discutir instancias de control y monitoreo comunitario, pensar en modelos alternativos para la prestación del servicio, eso sin duda es un gran debate y es un gran desafío, pensar en medidas de corto plazo, porque llevar adelante la implementación de un Plan Nacional de Agua y Saneamiento sin duda que va a llevar muchísimos años y tenemos, ¿sí?, que poder abordar las problemáticas urgentes que implican esta desigualdad territorial en el acceso al agua, el saneamiento y la higiene. Pensar, por supuesto, en un sistema tarifario especial, y cuando intentamos poder aproximadamente cuantificar ¿cuál sería el costo, ¿sí?, de este Plan Nacional de Agua y Saneamiento? ¿A cuánto asciende esa deuda que tenemos con quienes no acceden al agua y al saneamiento y habitan en los barrios populares? Estamos hablando de aproximadamente 5 millones de habitantes en nuestro territorio. Junto con el ingeniero José María Regueira y junto con la doctora Melina Tobías, hicimos una estimación entendiendo que habría 3 dimensiones claves a abordar. En primer lugar, por supuesto, poder ejecutar la infraestructura vinculada a las redes de agua y cloaca, poder ejecutar los sistemas de tratamiento y de potabilización y poder garantizar algo muy importante, que es la infraestructura interna de cada hogar. Garantizar en cada hogar al menos 2 canillas, un tanque y un inodoro, para que ese acceso al agua potable sea un acceso real. Y ese monto era un monto que ascendía aproximadamente a 10.000 millones de dólares. La verdad es que hace muchos años en nuestro país se vienen discutiendo las deudas contraídas, y si miramos este número vemos que sin duda, si planificamos llevar adelante este Plan Nacional de Agua y Saneamiento, podemos achicar esta brecha de desigualdad que impacta fundamentalmente, ¿sí?, en las infancias, en las mujeres y en las diversidades. Y yendo puntualmente al caso de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde venimos trabajando hace más de 10 años, yo quería traer algunos ejemplos muy sencillos de cómo esa desigualdad tiene un correlato directo en la reproducción de la vida. En la Ciudad de Buenos Aires somos aproximadamente 3.100.000 habitantes. La Ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de nuestro país. Es la tercera ciudad de nuestra región que tiene el mayor presupuesto per cápita, y sin embargo en la Ciudad de Buenos Aires el 15% de su población habita en villas, asentamientos sin acceso formal al agua, el saneamiento cloacal y la energía. Y cuando analizamos cómo esa desigualdad territorial en el acceso al agua se estructura en la Ciudad de Buenos Aires, claramente se estructura entre el norte y el sur. En el sur de la ciudad, particularmente en las comunas 4 y 8, es donde tenemos la mayor cantidad de villas, asentamientos y barrios populares. En el sur de la ciudad, 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento, sin acceso
formal a los servicios básicos, ¿sí?, más elementales, como el agua, la cloaca y la energía. Y entonces, cuando relevamos los últimos 10 años de estadística oficial en la ciudad de Buenos Aires, lo que pudimos claramente fue determinar que en el sur de la ciudad, en la comuna 4 y 8, la mortalidad infantil está duplicada respecto a la mortalidad infantil en el norte de la ciudad, en la comuna 3, es decir, a muy poquitos kilómetros de distancia. La mortalidad se duplica en el sur de la ciudad respecto del norte, y también a muy poquitos kilómetros de distancia la esperanza de vida en promedio se reduce 10 años cuando comparamos el sur de la ciudad de Buenos Aires respecto del norte. Acá yo quería aprovechar para presentarles el resultado de los últimos relevamientos que realizamos en distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, en particular en la Villa 21-24, en el barrio de Escapino, en el barrio Carlos Mujica, la ex Villa 31 bis, y en el barrio INTA. Estamos hablando de barrios históricos de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando además de populosos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como es el caso de la Villa 21-24, en donde habitan aproximadamente 70.000 personas, un barrio que se encuentra a la vera del Matanza Riachuelo y que tiene casi 100 años de historia. El resultado de estos relevamientos lo que ha mostrado, en primer lugar, es que las familias no confían en el agua que consumen, y esto lo podemos claramente evidenciar a partir del resultado que muestra que casi el 70% de las familias relevadas, si pudieran, es decir, si tuvieran los ingresos suficientes, comprarían agua envasada. Ningún organismo de gobierno controla la calidad del agua que consumen quienes habitan en villas y asentamientos. Las familias no cuentan con ningún protocolo que les dé pautas claras respecto a cómo actuar frente a posibles alteraciones del agua que consumen. Por eso podemos ver que mientras casi el 40%, cuando alguna de las características organolépticas del agua se ve alterada, opta por hervirla, solo el 7% opta por desinfectarla. Estos relevamientos evidenciaron también que en la ciudad de Buenos Aires 140.000 personas todos los días almacenan agua en baldes y en tachos. Sin embargo, hace muy poquito en la ciudad de Buenos Aires se han destinado 3.300 millones de pesos para el servicio de entrega de agua a granel a través de camiones cisternas para los barrios populares porteños, sin tener en cuenta que las familias no cuentan con dispositivos seguros para poder almacenarla. Otra de las dimensiones fundamentales que hemos venido relevando y que sin duda nos desafía a pensar integralmente la problemática tiene que ver con la dimensión de la infraestructura interna en los hogares. Y acá quería compartirles dos datos solamente. Un dato tiene que ver con el censo realizado en Villa 20 en el año 2016, realizado por el gobierno de la ciudad, en donde se identificó que el 6% de las viviendas ni siquiera poseían una canilla dentro del hogar. Y el segundo dato que quería compartirles tiene que ver con un relevamiento que realizamos con la Cátedra de Ingeniería Comunitaria en la Villa 21-24 en el año 2018, que evidenció que el 10% de las viviendas no cuentan con una canilla en el interior del hogar. Sin embargo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, los programas de intervención en villas, asentamientos y barrios populares que lleva adelante el gobierno porteño aún no incluyen dentro de la intervención la infraestructura interna de los hogares. Y de esta manera lo que hacen es trasladar una política sanitaria al esfuerzo individual que las familias pueden hacer para poder readecuar los núcleos húmedos de sus viviendas. Y para terminar, y también un poco como lo planteaba Luis, remontándome a lo que ha sido la pandemia y lo complicado que ha sido poder transitarla en aquellos barrios en donde no se accede al agua, en donde no se accede a la higiene, fue en abril del 2020 cuando junto a un grupo de mujeres referentes de distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, recurrimos a la justicia y presentamos una acción colectiva de amparo para que el gobierno de la ciudad garantice en la totalidad de los barrios porteños el acceso al agua y la higiene. En el marco de esa presentación,
Lo que hicimos fue, en primer lugar, una propuesta de acción inmediata, que entre otras cosas incluyó algo bastante evidente, que es la entrega de tanques domiciliarios para que la entrega de agua mediante camiones cisterna tuviera sentido. También incorporamos como acción inmediata la implementación de un protocolo de actuación y de control de la calidad del agua y de la presión, y presentamos como un planteo de fondo de esa acción judicial la elaboración de un plan de agua y saneamiento para el conjunto de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. La justicia, en un fallo histórico, nos dio la razón, sin embargo, todavía estamos en la justicia intentando que ese fallo tenga un cumplimiento efectivo. Las consecuencias de la desigualdad territorial en el acceso al agua, por supuesto que condicionan la reproducción de la vida, en tanto reducen la esperanza de vida, multiplican la mortalidad infantil, pero además, y como planteaba hace unos minutos, constituye una de las violencias más invisibilizadas hacia las mujeres y hacia las infancias, porque limita toda posibilidad de autonomía. Y fundamentalmente son las mujeres, diversidades e infancias que todos los días, esperando que en algún momento llegue algún camión cisterna, ¿sí?, esperando poder juntar un poco de agua en algún recipiente, pierden oportunidades. Esta imagen es una imagen en donde podemos observar que en promedio en la ciudad de Buenos Aires el 22% de su población supera los 60 años de edad. Sin embargo, en Villa 20, un barrio que se encuentra ubicado en la Comuna 8, en el sur de la ciudad, también un barrio con 100 años de historia, donde viven más de 30.000 habitantes, solo el 4% logra superar los 60 años. Y en el barrio Ramón Carrillo, un barrio creado por el Estado, un barrio que también se encuentra en la Comuna 8, solo el 6% logra superar esta edad. Y acá vemos, ¿sí?, en esta diapositiva claramente cuáles son las consecuencias de esa desigualdad territorial en el acceso al agua potable. Y para terminar, pensando en algunos desafíos, yo creo que necesitamos pensar integralmente y además pensar en el contexto del espacio urbano, la infraestructura sanitaria, pensarla desde una perspectiva comunitaria, pensarla y mirarla desde una perspectiva de género. Necesitamos adecuar la normativa y los marcos regulatorios de las empresas prestadoras de los servicios de agua y saneamiento, porque muchos de estos marcos regulatorios y mucha de esta normativa fue pensada hace muchas décadas y además fue pensada en la década privatista de los 90. Y no solo no han podido estos marcos regulatorios y estas normativas dar respuesta a la hora de garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua y al saneamiento, sino que muchas veces estos marcos regulatorios son parte del problema. Yo creo que también tenemos que poder pensar, poder revisar los modelos de prestación del servicio y tenemos que pensar en alternativas a los modelos actuales de prestación en donde podamos articular los gobiernos locales, las empresas prestadoras, definir responsabilidades, definir competencias, por supuesto, ¿sí?, incorporar además a las comunidades. Me parece que la dimensión intradomiciliaria es clave poder abordarla, ¿sí? Es clave poder garantizar que los hogares se conecten a esas nuevas infraestructuras y que los hogares además tengan garantizada una infraestructura sanitaria mínima, porque sin duda no hay acceso al agua potable y al saneamiento si no hay conexión a las redes y si no tenemos infraestructura interna en los hogares. Y yo también creo que la crisis climática y que la pandemia nos interpela sin duda a pensar en la necesidad de no solamente universalizar el acceso al agua y al saneamiento, sino también garantizar para el conjunto de nuestra población la gratuidad en el acceso a ese servicio. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier pregunta o cualquier consulta.